Mis queridos hermanos, oyentes, amigos, conocidos, personas tan queridas que me escriben con tanto amor, con tanta bondad en los comentarios de los videos que coloco acá. Cuán agradecidos estoy yo a ustedes por ese cariño, ese calor cristiano que ustedes me están demostrando. Y gracias también al tenor culto, respetuoso de aquellas personas que, aunque difieren con este servidor, de todos modos lo hacen con mucho respeto y es ustedes apreciado mucho por este servidor. Yo le digo porque yo estuve allí en su lugar. Aunque en mis años no había internet y todo eso, yo objetaba grandemente a los argumentos de la gracia. Yo creía, por ejemplo, en una justificación condicionada a nuestra santificación. Yo era muy fervoroso con respecto a la santificación, que no podía haber justificación sin santificación, y que nuestra justificación siempre estaba en peligro. La única manera posiblemente de retener nuestra justificación era viviendo una vida de santificación completamente. Así que yo lo comprendo y en cuanto a estos nuevos temas que estamos tratando del Apocalipsis, también yo le comprendo, digamos, en parte, porque no puedo comprender todo su historial. Para los que tal vez me escuchan por primera vez, soy el pastor Haroldo Camacho. Yo fui pastor adventista del séptimo día, fui adventista de cuna. Mi padre y mi madre fueron adventistas desde jóvenes. Ellos se conocieron la doctrina mediante colportores, cada cual en diferentes lugares. Mi padre en el Carmen del Norte de Santander, Colombia, y mi madre en un pueblito por allá en el Huila llamado San Alfonso. Y bien, mis padres me enseñaron la palabra, versículos de memoria, me instruyeron en el buen camino, por lo cual estoy muy agradecido con ellos. También lo que yo aprendí desde niño, los versículos de memoria, la participación en los programas del 13º sábado, todo eso es la ley. La ley que se le va colocando sobre el cerebro como una armadura con bocinas por todos lados, y esa bocina constantemente le está diciendo: debes hacer esto, no debes hacer aquello, debes esto y no debes esto, tienes que ser así, tienes que ser asá, y si no eres así, Dios no se complace y estás poniendo en tela de juicio todas las bendiciones de salvación que el Señor quiere darte. En fin, me dieron muy buenas cosas mis años en el adventismo, como al mismo tiempo esa ansiedad espiritual es como una ansiedad crónica que lo va carcomiendo a uno de adentro para afuera. Y viene el Señor, por medio de la gracia del Señor Jesús, me sacó de todo eso. Y sí, yo estaba muy bien encaramado en la estructura administrativa de la iglesia adventista, pero el Señor no quiso que yo siguiera allí. Y finalmente renuncié a mi participación a lo que llaman la obra, hace ya muchos años, tantos que no me recuerdo. Pero bien, yo quería que ustedes conocieran esa parte de mí,
también quisiera agradecerles, mis hermanos y amigos, porque hemos llegado a la marca de 3,000 suscriptores. Yo nunca me lo hubiera imaginado que hubiéramos llegado. Yo sé que hay algunos que tienen 10,000, 20,000, y yo los felicito y le doy gracias a Dios por ellos. Pero aquí ustedes han sido los que uno por uno se han suscrito al canal, le han dado los likes, los me gusta, y eso ha hecho que YouTube lo vaya difundiendo y lo haga una opción de vista para más y más personas. Así que esta noche le agradezco a Dios, le agradezco a ustedes, gloria al Espíritu Santo, gracias al Señor Jesús, porque estos mensajes sobre la justicia de Dios en Cristo Jesús están avanzando más y más. Ustedes también saben que estamos leyendo la epístola a los Gálatas y zambulléndonos desde la plataforma que nos provee ese gran reformador Martín Lutero. Y en Gálatas 4 hemos visto que él está como remachando sus argumentos, que la ley no justifica, la ley solamente condena. La ley fue dada por Dios de tal manera que la piedra en las tablas indica que así como la piedra no tiene vida, es un material inorgánico, así también la ley es piedra. El mensaje de la ley no puede dar vida. Solo Cristo, quien es la roca viviente, es quien puede dar la vida. Así que ustedes en esta sección de hoy van a escuchar cómo Martín Lutero nos apela, nos llama a que siempre tengamos esa distinción entre la ley, que es la ley que nos pide, nos demanda, nos condena si no hacemos, y no es que si no hacemos, porque si hacemos, la ley siempre nos dice: no fue suficiente, tienes que darme más. Dice aquí nuestro guía turístico por Gálatas: sin embargo, fuera del tema de la justificación, debemos pensar con Pablo reverentemente de la ley. Es decir, si no estamos hablando del tema de la justificación, hablemos reverentemente de la ley, encomendarla altamente, llamarla santa, justa, buena, espiritual, divina. Fuera de la conciencia la debiéramos endiosar, pero en cuanto a la conciencia, es el diablo mismo. ¿Quién se hubiera pensado que alguien hubiera llamado a la ley el diablo mismo? Pues eso es lo que yo les decía cuando yo estaba en el adventismo. Yo era un joven súper sensible. Yo estoy hablando de los años de los 17, 18, 19, 20, 21 años. Yo era súper sensible a todo lo que leía de la santificación en Elena de White, en Urias Smith, que yo sí me leía esos libritos, en el escrito del sábado de Bates, los escritos también de Andrews. Yo me leía todo lo que tenía que ver con la iglesia adventista y su doctrina y lo que Dios demanda del creyente y cómo Dios tiene esa separación entre los que guardan sus mandamientos y obedecen el sábado y el resto del mundo que le da la espalda, guardando el domingo y despreciando el sábado. Esas eran las categorías
de salvación y de personas que se me enseñaron a mí, aún como seminarista, que Dios dividía a todo el mundo de esa manera. Si no guardas el domingo, eres objeto de la ira de Dios. Perteneces a los que el libro de Apocalipsis llama la imagen de la bestia. Esos son los protestantes evangélicos, que todo lo que los protestantes evangélicos hacen y dicen en sus cultos, en sus reuniones, es todo falsedad, hipocresía. ¿Por qué? Porque lo hacen en domingo y no en sábado. Porque ellos saben mejor. Pero la realidad, mis queridos hermanos, es que las cosas no son así. Esas dos categorías no existen. Son una invención de esa construcción inventada, lo que yo he llamado en otras ocasiones una narración independiente de Elena White, que presuntamente ella recibió en visión de un guía espiritual, de un ángel que la dirigía, que le daba un cordón verde para que cuando ella necesitara ayuda, ella jalara imaginariamente ese cordón verde. Y bien, nosotros hemos visto que ese cordón verde tiene, es un símbolo dentro del ocultismo. De tal modo que todas esas cosas de que abruman la conciencia no son de Dios. Esa manera de ver a los otros como los grandes pecadores, los grandes rebeldes, y a sus dirigentes como las peores personas que solamente buscan que llegue la ley dominical para sacar sus armas y perseguirnos a los montes. ¿Quién ha dicho, mis queridos hermanos? Pero por eso decimos con Lutero, y estamos de acuerdo, que cuando la ley se coloca de esa manera, como si fuera un parlante dentro del casco, dentro y arribita de la materia gris, diciendo: obedece, cumple, santifícate, ora, canta, medita, porque no lo estás haciendo bien. Y si piensas que lo estás haciendo bien, fue tan solo por un momentito, lo tienes que hacer por más tiempo. Ese es el diablo mismo. La ley, en la más pequeña tentación, es incapaz de levantar y consolar a la conciencia. Al contrario, aplasta, oprime con pesadumbre y arrebata de la conciencia la seguridad de la justicia, la vida y toda la grandeza del favor de Dios. Yo recuerdo de joven pastor, íbamos a la iglesia de un pastor, a la casa de un pastor anciano ya jubilado. Yo diría un gran hombre, humilde, un pastor muy querido. Y estudiamos la palabra con él, pero él nos enseñaba la palabra desde el punto de vista de la santificación. Y una vez estaba hablando de que debemos evitar el uso de las malas palabras. Acepto. Pero que ni siquiera en el pensamiento debiéramos nosotros permitir que entre una mala palabra. Porque si no, en ese momento, enseñaba este pastor, en ese momento perdemos nuestra salvación. Hemos injuriado
al mismo Señor. Y la mesa éramos como unos 10 y esa mesa estaba en silencio. Mientras el pastor ya anciano nos miraba con una cara severa. Y uno de mis compañeros, un joven pastor, se atrevió a hacer la pregunta, diciendo, mire, yo aprendí desde muy temprano, mi papá me enseñó a cambiar las tejas en los techos, a subirme las escaleras llevando esas tejas, llevando los rollos, porque en ese tiempo, en ese lugar, se usaba un rollo de asfalto. Era como una tela de asfalto que se pegaba al techo. Y encima de eso se colocaba también una teja de asfalto. Y él decía, a veces el muchacho le decía al pastor y al resto de nosotros, estaba compartiendo su experiencia, a veces a uno se le desliza el martillo. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque se deslizó el martillo. Y si uno se va detrás del martillo, pues no solamente es el martillo que se cae, pero uno se puede caer del techo y lastimarse horriblemente o hasta perder la vida. Y le pregunta al pastor, le dice, ¿qué tal si al deslizarme yo yendo tierra abajo se me sale una mala palabra? Y el pastor, moviendo la cabeza, le dice, ay, hermano, más vale que no te caigas del techo. Y todos quedamos, así, no sabíamos si reírnos o lamentarnos o decir qué. Porque lo que él había dicho es que si en ese momento de caerse, él suelta una mala palabra, perderá la salvación. Y no será salvo. Y él lo dijo. En situaciones como esa, si tú has tenido la oportunidad de aprender, si tú has tenido la oportunidad de ajustar tu lengua, y de todos modos en un momento así, en vez de darle gracias a Dios y bendecir su nombre, tú sueltas una mala palabra, has cometido un pecado imperdonable. Ay, nosotros estábamos como que, ay, Señor, ayuda, que jamás yo esté en una circunstancia tal. Pues ese es el diablo mismo que nos engaña de esa manera. No sé si ustedes han escuchado una cosa así. Aplasta la conciencia, arrebata de la conciencia la seguridad de la justicia, la vida y toda la grandeza del favor de Dios. Por eso poco después Pablo la llama los débiles y pobres rudimentos. Por lo tanto, no permitamos bajo ningún caso que la ley gobierne nuestra conciencia, especialmente viendo el alto precio que Cristo pagó por librar a nuestra conciencia de la tiranía de la ley. Pues fue hecho por nosotros maldición para librarnos de la maldición de la ley. En otras palabras, Cristo le dijo a la ley, no maldigas a ese pobre muchacho que se está resbalando del techo y que acaba de soltar una mala palabra y se va a caer y se va a desnucar. No lo maldigas a él, maldíceme a mí, que yo soy ese pecador. Yo soy ese muchacho. Yo soy ese muchacho débil, yo soy ese muchacho que todavía no ha llegado a ese estado de santificación. Ley, maldíceme a mí. Yo me hago pecador por él. Para darle a él mi perfecta justicia
totalmente gratuita, sin pedirle nada de regreso, de retorno. Fue hecho por nosotros maldición para librarnos de la maldición de la ley. Entonces, que los fieles aprendan que la ley y Cristo son dos cosas contrarias, pues la una no puede tolerar la presencia de la otra o del otro. Pues cuando Cristo está presente, no hay caso alguno en que la ley pueda regir. Eso es hermoso. Cuando tú le dices a Cristo, amén Señor, que se cumpla tu voluntad de salvarme. Eso no es el uso de la voluntad, ese sencillamente tú te sometes a la voluntad de Dios, no a la tuya. Porque tú sabes muy bien que si tú usaras tu voluntad, la regarías, echarías a perder. Señor, por tu voluntad, sálvame y no por la mía. Ese debe ser nuestro grito. Creo que tu voluntad es más fuerte que la mía. Por ahí mucho se habla del libre albedrío, especialmente cuando se trata de la enseñanza de que todos serán reconciliados en Cristo por su sangre, trayendo la paz de la cruz. Y por esa reconciliación, por ese amor redentor, se reconcilian todas las cosas, todos los seres humanos, todo el cosmos, todo lo que está arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, todo es reconciliado. Entonces, los que se oponen a esta doctrina y están enfermamente enamorados de su voluntad, protestan y dicen, ay, entonces, ¿qué de mi libre albedrío? ¿Acaso Dios me va a salvar en contra de mi voluntad? Como si tú tuvieras voluntad para salvarte. Porque hoy dices que usas tu voluntad y mañana haces algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que tu voluntad sabe que debe hacer. Es risible. Tú ni yo tenemos la voluntad para salvarnos, pues nuestra voluntad siempre se tiende hacia el mal. ¿Por qué dice la Escritura por cuanto todos pecaron y están destituidos? Y la palabra allí griega, el verbo griego ese, siguen siendo destituidos de la gloria de Dios hasta el día final. En otras palabras, la voluntad no les sirve para nada. En cuanto a la salvación, por supuesto. En cuanto a las cosas de esta tierra, más vale que uses tu voluntad. Pero en cuanto a la salvación, está podrida, no sirve para nada. Entonces, fíjense, cuando Cristo está presente, no hay caso alguno en que la ley pueda regir. Cuando Cristo es tu justicia, la ley ya no manda sobre ti. Lo único que rige sobre ti es el amor de Dios y su justicia, que te guían por medio de su Santo Espíritu. Y esto es algo que el incrédulo protesta. Porque por más que diga que cree en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es incrédulo y no le tiene confianza a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede guiar, y si el Espíritu Santo guía es conforme a la ley. Es decir, el Espíritu Santo nuevamente te pone en tus manos las dos tablas de la ley. El Espíritu Santo va a Moisés y le dice, mira, dame las dos tablas de la ley que este muchacho las necesita. Para ellos esa es la obra del Espíritu Santo.
Mientras que la verdadera obra del Espíritu Santo, dijo Cristo, es tomar lo mío y dárselo a ellos. ¿Y qué es lo que es de Él? Su vida, su muerte, su justicia, su resurrección, su amor, su gracia sobreabundante. Cuando Cristo está presente, no hay caso alguno en que la ley pueda regir, pero debe abandonar la conciencia. Y fíjense, a mí me encanta, este es uno de los pasajes de Lutero que me encanta más. Dice, debe abandonar la conciencia. La ley debe abandonar la conciencia. Ahí solo puede regir Cristo. La ley debe salir de la cama, pues es tan angosta que no hay lugar para las dos, como dice en Isaías 28:20. Salga de allí y ceda el lugar a Cristo solo. Que Él solo reine en justicia, paz, gozo y vida. Que la conciencia pueda dormir y reposar gozosamente en Cristo, sin ningún sentimiento de la ley, del pecado y de la muerte. No hay lugar, es una cama muy angosta. En otro lugar le llama la cama nupcial. En la cama nupcial no hay lugar para terceros, lo lamento. En la cama nupcial solo hay lugar para Cristo y el creyente. Que la ley entonces se vaya a buscar otro lado. Pero allí solamente hay lugar para Cristo y su esposa, que somos nosotros, para recibir su amor, su perdón, su caricia, ese sentimiento de Dios en Cristo Jesús que solamente sabe amar, arrebatar con amor. Así como cuando tú estás enamorado, que todo te sientes que estás envuelto en el amor de la novia y en el amor tuyo para la novia. Pero es así como Cristo constantemente está enamorado de nosotros. ¿Cómo te puedo dejar? Es maravilloso ese amor de Cristo que subió a esa cruz después de ser vituperado, ofendido, amarrado, tratado cruelmente y solo bendiciendo mientras lo ultrajaban para hacer una justicia perfecta en nuestro favor. Luego toma nuestro lugar en la muerte, haciéndose maldición por nosotros. Resucita al tercer día como primicias de nuestra resurrección, garantía de nuestra resurrección. Todo para decirte a ti y a mí, por esa gracia abrumadora, por la cual te amo, has sido perdonado de todos tus pecados y ya te tengo aquí ante el trono del Padre, sano y salvo por la eternidad. Regocíjate, tus pecados han sido perdonados.